Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde, bienvenidos a la Coordinadora Republicana. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un amigo, colega abogado de nacionalidad argentina. Estoy con Marcelo García. Marcelo es miembro de la Unión Cívica Radical, es dirigente de la Unión Cívica Radical, es abogado, es docente y también es miembro de COPAL y de la Internacional Socialista. Mi querido Marcelo, como siempre un gusto poder conversar contigo. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. Un gusto estar Eh, con vos, José. Gracias. El motivo de la entrevista en esta ocasión es analizar un poco acerca de lo que, bueno, en Perú denominamos el partidor, ¿no? El partidor electoral o el punto de partida de este proceso electoral que se viene en Argentina. Tal vez podríamos empezar explicando un poco las características del sistema electoral argentino. Sí, para comprender el contenido del proceso electoral me parece que es bueno para la audiencia contar un poco cómo están construidas las reglas, cuáles son los procedimientos de estas elecciones. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que en la Argentina antes había internas en los partidos y los partidos proponían sus candidatos a una elección general. Esto se modificó con la aparición de las PASO durante el gobierno de Néstor Kirchner, donde, por una buena, me parece acertada medida, porque sirvió y sirve para democratizar los partidos, ya no queda reducido a si bien siempre tiene su peso, pero reducido al peso del aparato, de la estructura, sino que los candidatos de las internas de los partidos participan todos del padrón electoral. Entonces, primero hay una instancia de decisión de los candidatos a través de PASO. PASO que son elecciones obligatorias y simultáneas. ¿Por qué la simultaneidad? La simultaneidad es también, así como permitir que participe la ciudadanía en la decisión de cada partido en un proceso abierto, también evitar que un partido A pueda incidir en un partido B o viceversa. Es decir, si el partido B lleva a dos candidatos, uno fuerte y otro débil, habría interés del partido A en ir a votar al candidato más débil, así tener después un contrincante menor. Pero al ser simultáneas, impide esta posibilidad, ¿no? Porque Es cada como, partido está enfrascado en su propio proceso. Es como una suerte, digamos, de primarias norteamericanas Exacto, a la Argentina. exacto, a la Argentina, muy bien. Ujú. Sí, sí, o las primarias de Estados Unidos son unas pasos a la norteamericana. Eh, Correcto. pero bueno, eh, eso es lo primero que hay que entender. Eh, Esto es una herramienta para la democratización de los partidos, pero también en la práctica las pasos tienen otro efecto. A veces benigno y otras veces funesto. ¿Por qué? Porque las pasos son la primera encuesta real que se tiene antes de las elecciones, ¿no? José, sabes bien que en el mundo la mayoría de las encuestas, no sé por qué, creo que por la volatilidad y la sociedad líquida a la que estamos asistiendo, pero es muy difícil eh, el pronóstico de las encuestas, cada vez están más alejados de los resultados reales. Pero las pasos son una encuesta real, porque es el voto manifiesto, claro, de la gente en una elección. Y esto tiene dos efectos. Primero, para el gobierno o para el partido del gobierno, como le ocurrió a Macri, como puede ocurrir con el peronismo, si en las pasos no hay una buena elección, sale segundo, el partido del gobierno, este gobierno se vacía de poder. Se vacía de poder, con lo cual la inestabilidad económica y social pasa a ser un factor permanente en lo que queda del gobierno. Y en segundo lugar, desperfila, obviamente, por el gobierno y por la misma elección de las PASO, a las chances de ganar de ese partido gobernante. Y en el caso de la oposición, las PASO, si la oposición tiene un buen resultado,
los perfila como candidatos casi seguros, muy difícil modificar, no las posiciones relativas, pero sí el número final de la PASO, nunca ocurrió. Y si la oposición en las PASO no tiene un buen resultado, es muy difícil después ganar la elección nacional. Y quizás siendo en forma directa hubiera sido sorpresivo y lo hubiera podido ganar, ¿no? Entonces, el factor paso tiene todos estos efectos, aparte del que se buscó, que era producir una democratización en la discusión interna de los candidatos de cada partido. La otra cuestión de nuestro sistema electoral es que antes había una sola elección en todo el país el mismo día. En Concejales, simultáneo se hacía intendentes, todo. diputados provinciales, gobernadores, diputados nacionales, senadores, presidente y vice. Todas las categorías en todo el país había un domingo espléndido para que toda la ciudadanía vote de una sola vez. Pero fue modificando, fundamentalmente desde el año 2001 en adelante, en donde los gobernadores privilegian poder continuar con sus mandatos cuando el gobierno nacional al cual son afín no es bueno. Entonces despegan de la elección nacional cuando esto creen que puede ser catastrófico o puede venir una ola que los arrastre. Y esto da a un juego bastante sui generis dentro de las relaciones de los oficialismos. ¿Por qué? Porque los candidatos a nivel nacional prefieren ir juntos, porque les sirve para que empujen los votos en donde estos gobernadores ganan las provincias. Pero los gobernadores dicen, nosotros preferimos primero ganar la provincia y con todo ese poder y ratificación de poder construido, y siendo gobernadores efectivos, apoyarte para ir de presidente, Eso es lo que se ha denominado acá como desdoblar, ¿correcto? de dar las elecciones. Exacto. Este es el argumento que dan los gobernadores. Y a los candidatos a presidente no le queda otra que aceptarlo. En realidad, el mensaje implícito, que no está claramente expresado, es que los gobernadores hacen una doble jugada. Por supuesto que van a participar después en apoyar al gobierno nacional, pero en tanto, como se dice acá en la Argentina, salvan la ropa, ¿no? Pasa la bola por encima y la gente en un gobierno provincial no vota por la inflación, no vota por las causas de corrupción, no vota por el déficit fiscal, no vota por la deuda externa, no vota por el índice de pobreza, ¿sí? Son todas cuestiones que están, y por cierto, en el manejo de las herramientas e instrumentos que tiene el gobierno nacional, ¿no? Que se Políticas concentra económicas, básicamente, Banco Central, digamos, en Buenos Aires. ¿cómo? Que se concentra básicamente en Buenos Aires y en algunas otras ciudades, digamos, donde haya industria desarrollada, no sé, tal vez Córdoba, tal vez Mendoza, esas grandes No, discusiones. a ver, eh, una aclaración. Hay dos tipos de provincias por la conformación de su densidad demográfica, de su estilo de gobierno. Están aquellas que se denominan feudales, que son las provincias chicas, provincias con altos recursos económicos y con poca población, por lo cual los gobernadores tienen una masa de dinero en efectivo, porque son sociedades poco desarrolladas, no es que tengan una enorme masa de dinero producto de la inversión, la producción, etcétera, sino que tienen una enorme base de dinero que está relacionada con la coparticipación. Coparticipación que a su vez obtienen no solamente por un índice común, sino por el favor político a partir de los apoyos que dan a los gobiernos centrales, ya sean de su partido o de otro. Y esto le da una disponibilidad de recursos efectivos, líquidos, para las campañas electorales y para el día en sí de las elecciones. Entonces están estas provincias chicas y donde la gente en su mayor medida depende del Estado, depende de diversos modos.
Primero porque concentran el 80% o el 70%, depende de la provincia, de su población activa, el empleo del Estado. Y el resto, profesionales o comerciantes, industriales o productores independientes, necesitan del Estado porque es al que le venden o el que regula su actividad. Con lo cual, por eso se le llama sociedades feudales, aunque no es idéntico al proceso feudal, ¿no? El contrato de vasallaje es otro, de otro tipo, de otra naturaleza. Pero hay un sistema socioeconómico de una población rehén de estos gobiernos. Por eso la mayoría de estos gobernadores, cada vez que hay elecciones provinciales, eh, solamente un par de provincias del total no renueva a sus gobernadores, ¿no? Que son fundamentalmente Santa Fe y Mendoza, que tienen en su carta la no reelección. Los gobernadores duran solamente un periodo. Y fíjate que la norma de todas las elecciones provinciales han sido que han ganado los oficialismos. Y de distinto tipo. Incluso Neuquén perdió el movimiento popular neuquino, pero ganó un candidato que es del movimiento popular neuquino, pero que por cuestiones internas fue por fuera. Es decir, termina ganando el MPN igualmente. Esto digo para ver cómo es el sistema. Están las pasos y está el sistema desdoblado por estados provinciales. Perdón, Marcelo, hablabas de provincias que tendrían un sistema político feudal, donde hay un Sí, caudillo, donde tienen recursos, no pocos a veces, sí, ingentes. sí, Tal vez el sí. caso más paradigmático es Néstor Kirchner antes de ser elegido presidente, que era como una especie de cacique en Santa Cruz, si no me equivoco. Sí, sí. De todos modos, la configuración del sur es distinta a la configuración del norte, en donde estos sistemas están más consolidados. Lo que quería preguntar, Salta, sí, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, digamos, son provincias más atrasadas, lo que quería ¿no? preguntarte es, ¿hay entonces provincias que tienen un sistema político feudal, como tú lo clasificas o lo Sí. denominas, y cuáles serían las otras? Y bueno, y están las provincias desarrolladas que son las del centro del país, centro y litoral. El centro es Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y podemos llegar al litoral, Misiones y Corrientes, y provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, La Pampa y Neuquén y Río Negro estarían en una zona intermedia. Y después tenés zonas poco densamente pobladas y con muchos recursos, como las otras del sur, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, que tienen grandes privilegios. Santa Cruz, Chubut y demás, por regalías petroleras, y el sur-sur de Tierra del Fuego, por las ventajas arancelarias de toda la industria que está sostenida del gobierno nacional. Ahora, una precisión, dado que yo me he atrevido a hacer la comparación con el modelo Sí, sí, norteamericano. En Argentina no hay consejos electorales, es decir, la elección se gana por voto. así es. Y, Bueno, y me por falta aclarar dos tanto, cosas. Dos y por cosas con respecto a tanto, eso. sí, y por tanto, digamos, habría que analizar dentro de lo que venimos haciendo la densidad poblacional de algunas provincias que son, digamos, gravitantes en la elección. Entre ellas, entiendo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Así es. Bueno, me agregaste otro punto, serían tres cosas. Bueno, primero, para que tenga una idea de la densidad en relación a las elecciones, la densidad demográfica. Todas las elecciones que hemos tenido, el 7 y el 14, en total de esas provincias, representan apenas el 13% del padrón electoral. ¿Okay? Mientras que solamente la provincia de Buenos Aires tiene cerca del 38% del padrón electoral. Es decir, una sola provincia representa casi 4 veces más que todas las elecciones que se han hecho en todas las provincias anteriores.
Eh, Tal es así que se ha inaugurado un modo de hacer política de Argentina, que explica muy bien Carlos Pañi en su último libro, El Nudo, ¿no? Que analiza la provincia de Buenos Aires, de cómo se ha construido una trama de poder político que la construyó Duhalde y de la cual después se sirvió Kirchner, ¿no? Con los varones del conurbano, los planes sociales y distintas organizaciones sociales, desde Barra Brava, policías, delincuencia organizada, desocupados, etc. Pero bueno, por ejemplo, si uno es fuerte en la matanza, gana la provincia de Buenos Aires. Y si gana, la matanza tiene grandes posibilidades de ganar, ¿no? Para ser justo. Y si gana la provincia de Buenos Aires, tiene grandes posibilidades de ganar el país. Ese es el método simple, sencillo, que explica la estrategia electoral del peronismo ante el control y después del Kirchner. Por eso, toda la política, todos los recursos, todas las figuras están concentradas en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Es como el castillo de donde se resiste, Y sobre ¿no? todo en algunos partidos, municipalidades en Perú, de la provincia. Entiendo. Mencionaste La Matanza, por ejemplo, ¿no? Entonces me Por imagino que ejemplo, hay alguna. de la más importante, Ujú. ganando la matanza, digamos, todo el partido, se gana el conurbano, y ganando el conurbano se gana la provincia. Y ganando la provincia, estás a un paso de ganar el país. Claro, explicar también que, y no sé si el dato es exacto, te hago la consulta, que la mayor cantidad de villas miseria están concentradas en el conurbano, en la provincia, más que en capital, Sí, ¿correcto? sí, sí, sí. A ver, las villas miserias están concentradas alrededor de todas las grandes metrópolis de la Argentina. Mar del Plata, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Córdoba, en San Isidro, que es un lugar muy paquete y desarrollado, hay Villa Miseria, y en el conurbano la mayor densidad. Y hay también, por supuesto, villas miserias que la están refuncionalizando, pero siguen siendo villas, en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Bien, Son minoritarias, no gravitan, pero existen. quería hacerte una última pregunta, porque entiendo que estás bastante ocupado y te agradezco, Marcelo, por el tiempo que nos estás brindando. Que es una pregunta tal vez, no sé si compleja de explicar, pero nos puede ayudar a entender la situación en Argentina y es el rol de los partidos políticos, no sé si mal llamados tradicionales, ¿no? Históricos, básicamente la Unión Cívica Radical, el radicalismo y el Partido Justicialista, que están dentro de dos frentes, ¿no? Están en dos frentes que están compitiendo en este momento. En ese sentido, y luego de haber explicado cuál es la estructura del sistema político argentino, ¿cómo están estos partidos y estos frentes viendo las elecciones que se vienen y que, como tú ya comentabas, ya se han ido dando a nivel de las provincias? Eh, Primero quisiera decir a tu audiencia que la política argentina, desde el año 45 hasta la fecha, eh, el peso ha sido de dos partidos, el justicialismo o peronismo y el radicalismo. Entre los dos han gobernado este país, desde el 45 hasta la fecha, salvo, por supuesto, la nefasta interrupción de los golpes militares del 66 al 73 y del 76 al 83. ¿No? Estos dos partidos son los que han gobernado. Después de la crisis del 2001 y de que se vayan todos, que hay un gran vacío institucional y donde el principal partido afectado es el radicalismo, que pierde dos bastiones muy grandes, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ciudad que desde que se llama la elección en la Argentina la venía conduciendo, ¿no? Pierde el eje gravitatorio y los dos organizan frentes. El radicalismo, primero un frente con Abaña, después un frente de centro-izquierda con UNEM, y termina después en Juntos por el Cambio con el PRO y otros partidos.
y el peronismo en un frente con el FREPASO y con distintos partidos de izquierdas. Es decir, los dos partidos han necesitado conformar frente para poder volver a aglutinar los que antes representaban eh, por su solo partido, ¿no? Han suplido la falta de representación o su crisis partidaria a través de la conformación de frentes. Pero Dejarlo de ser ahora hegemónico. ocurre una situación que Ujú. creo que ha sido muy inteligente en esto, creo que la construcción de la ingeniería electoral por parte del kirchnerismo, que es convertir este escenario que hasta hace 2 años era de oposición y oficialismo en un escenario de tres, con la aparición de Milei. Que Milei saca votos tantos de Juntos por el Cambio como del peronismo. Pero no importa que saque del peronismo. Lo importante es que si hubiera sido un escenario de dos, hubiera sido arrasador. Hubiera sido 65-30, no 35. En cambio, con un escenario de tres, están todos en 30, algunos están más altos, 34, otros están más bajos, 24, pero digo, el promedio es 30, y de ese modo podría impedir que la oposición gane porque está dividida, y en segundo lugar, si gana, no tener la mayoría necesaria para hacer las transformaciones estructurales que la Argentina necesita. Y De queda una con un manera, peso sí, gravitatorio todavía el peronismo. de alguna manera, entonces, en cualquier escenario, si es que el señor Milei, que al parecer, digamos, no, así creo que apuntan las encuestas, ¿no? No llegaría a pasar a la primera vuelta, pero sí sería una fuerza importante. Sí tendría un rol importante en la segunda, y en tanto la capacidad en 12 que podría dar a alguno de los que pasen, que sería, No, ¿no? no. El efecto de Milei es en la primera vuelta. Ahí él puede ganar o entrar en la segunda vuelta o, como decís vos, no tener chances. Todo el efecto se termina Perdón, lo ahí. digo también porque entiendo que Porque muchos no, pero lo que pasa es que Milei no tiene un partido, no tiene gente de él, tiene gente que lo vota a él nomás. Y después esa gente, en las provincias no le ha ido bien. Sus candidatos de las no, no, provincias. no, no, porque lo votan a él. Ujú. Y él no tiene capacidad de trasladar sus votos a una elección donde él no vaya, ni en las provincias ni en una segunda vuelta. Entonces la única chance de Milei es o ganar en primera vuelta o clasificar para una segunda vuelta, saliendo segundo, bueno, o perder, y ahí se le desperdigan los votos. Pero el problema es que el reparto de las bancas no se hace en la segunda vuelta, se hace en la primera vuelta. Y ese sería el mayor daño institucional, porque alguien que después no va a ganar y, y queda con un partido, sin partido y con seguidores muy líquidos, deja plantado a legisladores que ni siquiera tienen pertenencia ni vínculo de lealtad y de identidad con mi ley, que pueden quedar a la bartola o comprados, ¿no? Por quien tenga la billetera en ese momento. Bien. Eh, y por tanto, Pero bueno, entonces, yo sí. El te daría problema el sería ejemplo. la cohesión, digamos, de la bancada que podría conformar por el arrastre del voto de Milei en la primera vuelta, viendo, digamos, en la segunda qué partido gane, sea o qué alianza gane, sea juntos o sea al frente. Más o menos ese sería el escenario. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo que mi ley está impidiendo es que, primero, de que la oposición gane en la primera vuelta. Y segundo, si gana, esa oposición no tenga la fuerza necesaria para llevar adelante las reformas estructurales que la Argentina necesita para esta crisis que es económica, que es social y que es política. Pasa que creo que Necesita. En Perú no se entiende, me parece, creo, que en Perú no Mm, se entiende que el principal objeto de ataque del señor Milei no es necesariamente el peronismo, digamos, es la política. es la política y además es las posiciones de centro o centro derecha, ¿no? Que las considera, no sé, tibias, ¿no?
Que es más o menos lo que pasó también en España en su momento, ¿no? Eh, digamos, hay que atacar no al enemigo ideológico, sino al enemigo del espacio, ¿no? Y eso hizo Pablo Iglesias, ¿no? Digamos, atacando también por tibieza al PSOE, ¿no? Y en este caso, lo que está haciendo Milei es atacar, por ejemplo, él fue un gran crítico del gobierno de Macri, salía en televisión a decir que el gradualismo, etcétera, etcétera, pero es porque es una competición por el espacio. Es más probable de que un votante promedio del partido del señor Macri, del PRO y del Frente que constituye, pase a votar por Milei que ciertas personas que están descontentas dentro del peronismo. Entiendo que también sería eso, ¿no? No, vos sabés que yo estoy viendo muchas cualitativas, más que cuantitativas, este fin de semana, y fundamentalmente de los distritos grandes, de las grandes capitales y de todo Uruguay. Eh, Hay una gran desilusión con el peronismo, pero no una desilusión coyuntural, momentánea, sino un quiebre de contrato de su base electoral típica. Eh, y los jóvenes, fundamentalmente, no solamente que se sienten mal ellos, sino que acusan al peronismo de haber estafado a sus abuelos, a sus padres y a ellos. Y cuentan la historia. Cuentan de que sus padres se vinieron del norte del país a trabajar primero a una ciudad grande y después a la provincia de Buenos Aires. Eh, y esto ocurrió fin de la década del 60, 70. Los padres y los abuelos no pudieron construir gran cosa, trabajaban lo que pudieron. En los 90 los que lograron trabajar desaparecieron de esa industria y quedaron desempleados. Los padres nacieron de esos padres desempleados. Y la tercera generación, que nació hace 20 años, no tiene hoy, no ve ningún futuro, hoy tienen 20 años, 23, 18, y no ve futuro. Y sienten que su padre no tuvo trabajo, que su abuelo no tuvo trabajo y los que tuvieron lo perdieron, y sienten que el peronismo estafó a sus abuelos, a su padre y a sus hijos. Y esta gente votan muchos a Milei, porque también están enojados con Macri, porque no, el gobierno de Macri, ellos dicen que tampoco les brindó salida. Entonces lo que hay es algunas veces lo llamó el voto bronca, el Es voto que se basa en una todo. desafección, me parece. Sí, sí, sí. Y no importa lo que diga, mira, y nadie analiza si lo que dice es liberal, es de derecha, o de izquierda o de centro. Lo que le gusta a Milei es que es nuevo, que no tiene compromiso y que va contra la política, que va contra todos aquellos que no pudieron solucionar su problema a 3 generaciones de Argentina. Que rompan todo. Es el que puede canalizar, digamos, la indignación de la población, más que una propuesta programática sólida. Exacto, nadie sabe qué propone Milei. Si uno habla y reflexiona con cualquiera que lo vota. Pero Milei ha tenido a su favor un estilo y una estética que ha permitido que poner en vasijas nuevas líquidos viejos. Es decir, las viejas ideologías liberales y neoliberales, Hayek y demás, que no se aplican en ningún lugar del mundo, por otro lado, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, por nombrar los países más liberales, o Alemania, Francia, ¿no? No, 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 no se aplican, no hay lugar del mundo donde no se aplique. Sin embargo, él le puso a ese estilo pacato que tenía la derecha argentina, o solemne, le puso la mística de la cancha. Él viene de ser arquero de un club popular, que es Chacarita, de un barrio, y la mística de la cancha y la mística del rock, que pega muy fuerte a la Argentina, que está muy arraigada a la cultura popular. Él parece un barra brava, una mezcla de barra brava con Star Rock, ¿no? Que grita furia, indignación, y rompe todo. Y eso ha calado fundamentalmente esa estética entre los jóvenes y entre la gente que está indignada. Y esto ha permitido
A su vez, el gobierno le ha dado espacio suficiente y lo instala y lo elige como adversario para levantarlo y que pueda obtener más votos y lograr este escenario de tres tercios. Interesante esa última parte, digamos, del factor Milley, leyéndolo a través de, digamos, la configuración cultural del votante argentino, ¿no? Es verdad, el rock, el fútbol, y ciertas formas también de manifestarse, ¿no? El descaro, por así decirlo, ¿no? De confrontar, digamos, al rival político e insultarlo, ¿no? En cámaras, el desparpajo, por así decirlo, Así ¿no? como Payo en Paraguay, Así y que es. terminó siendo funcional al Partido Colorado, dividiendo la oposición cuando la oposición tenía chance. Bien, Es decir, si vos tenés un gran partido y el Estado, como el Partido Colorado, y en la Argentina un gran partido como el peronismo y el Estado, divide la oposición, ya que tu propio logro no te permite ganar voluntades independientes. El peronismo solamente lo van a votar los peronistas en la situación de crisis que está hoy, que es bastante, que es un piso importante. La única que queda es dividir la oposición. bien. Y en eso se está. Marcelo, te agradezco muchísimo el habernos explicado. Quedan un montón de temas por hablar. Totalmente. Espero que podamos seguir conversando sobre el momento político en la Argentina. Y me parece interesante lo que mencionas de Milei, porque en Perú al menos hay mucha necesidad de información acerca de lo que representa Milei, ¿no? No es lo mismo lo que podemos ver en Argentina, evidenciar lo que estamos viviendo en la Argentina, de lo que, digamos, se vende como producto fuera de la Argentina, al señor Milei como una suerte de salvador, ¿no? O la última oportunidad que tiene la Argentina de poder salir de la crisis cuando realmente no es así. Milei, y considero, comparto la opinión, Milei es la antipolítica, Milei es el fascismo, ¿no? Y Argentina ya ha pasado por esa época. Bueno, un A fascismo, ver, digamos, trucho, ¿no? ah, Medio adulterado, ¿no? eh, Pero finalmente, eh, yo creo que Milei es el producto de esta nueva derecha que está en el mundo. eh, y te doy tres nombres con los cuales el fenómeno Milei se podría identificar, que es Bukele, Trump y Bolsonaro. Pero creo que Milei es un producto mejor terminado. ¿Por qué? Porque a diferencia de Trump, Bolsonaro y Bukele, es un tipo con una gran formación, por lo menos económica, no es un bruto, ¿no? Y segundo, tiene toda una estética desde el pelo suelto y largo y rebelde, rockera y muy popular. Es la primera vez que la derecha en Argentina y en todo el mundo siempre fue muy formal, muy trajeada, muy solemne, muy pacata, y alejada de la gente, y al contrario, se sentía eh, bien, así marcando esa diferencia, era parte de su identidad, la exclusividad, el grupo selecto, los clubes cerrados, etc. Milei, al contrario, es un personaje de la histórica derecha argentina, pero reciclado en una cultura popular que le da una vitalidad y una fuerza increíble. tal vez una suerte de Boris Johnson gaucho, ¿no? Digamos, Lo conocí a Boris cuando era alcalde y se hizo un encuentro de alcaldes acá en Argentina. Pude conocerlo, sí, sí, Boris es una Johnson, persona con sus hermanos de son tipos muy preparados, muy sí. estudiosos, con muchos posgrados, y sin embargo tenían ese aire rebelde, informal, pícaro. Es más, estaba en contra del Brexit y cuando vio que el Brexit ganaba, apoyó el Brexit. Eh, pero una sola cuestión de Milei antes de terminar, por lo que dijiste del fascismo. El problema de Milei es que va a terminar siendo, en el caso de que tenga éxito, un fenómeno todo lo contrario de lo que él quiere ser. Porque para llevar las medidas que lleva adelante necesita un poder que no lo tiene. Incluso ganando las elecciones por más del 50%, cosa que no va a suceder, pero supongamos que lo sea,
solamente va a tener un tercio de los diputados. ¿Cómo haces para gobernar, sacar el Banco Central, reformar el Estado argentino con un tercio de los legisladores? Y segundo, el problema de la Argentina, a diferencia de otros países donde es la concentración de poder, el problema de la Argentina es que hay vacío de poder. Un vacío de poder que el peronismo se terminó produciendo, infligiéndose daño a sí mismo por la competencia entre Cristina y Alberto, que se inhibían mutuamente cada una de las iniciativas políticas que tenían. Cristina le hablaba algo, Alberto, sin enfrentarla, le iba vaciando y le iba haciendo perder fuerza a sus iniciativas. Fernández le hablaba algo a Alberto y Cristina se la iba frenando sin enfrentarla directamente en senadores. Llegamos así a un vacío político que termina repercutiendo en la cuestión económica, cuando no hay motivo para esta crisis económica. La Argentina en el año 21 y 22 tuvo una soja como la época de Néstor Kirchner, de 550 a 600 dólares, soja, maíz, demás. Tuvo 44.000 millones de dólares en exportaciones agropecuarias, tiene la mejor época de Kirchner que tuvo. Es decir, y fíjate vos que tuvimos toda esa masa de ingresos de dólares, y el problema en Argentina hoy es que no hay dólares. Entonces el problema de la economía argentina no es la falta de recursos, es la falta de política que pueda consolidar y dar certeza a un programa económico. Y eso no pudo hacerse por el veto permanente que había entre el presidente y la ICE. En el caso de Milei, si llega, él también sería una gota en el océano, no tendría el poder suficiente para reencauzar las corrientes y las olas de ese océano, sería un velero perdido. ¿Sí? Ni tampoco sería ni autoritario ni fascista, porque Sí, eh, porque no tiene capacidad quedarían de sus gritos de movilización, furias además. en el aire y nada más. No tiene capacidad de movilización, digamos. No, Eh, no, sería un gobierno totalmente impotente. Todo esto que él aparece con fuerza, con mucho sex appeal, con energía sexual que atrae a los votantes, etcétera, etcétera. Una vez instalado en el sillón del presidente, se le termina. al menos que contemporarice y llegue a ciertos acuerdos que no podemos, Y, pero ahí ya no es mi ley, se dibujaría. Es un fenómeno parecido a lo que está pasando con nuestro vecino, el presidente de Chile, con otros problemas de Chile, con otra configuración, con otro respeto sobre la institucionalidad que existe en Chile, etcétera, sí, donde el actual presidente aparece expresando una gran demanda que corre por izquierda incluso la propia concertación chilena, donde estaban todos los partidos de izquierda. Y sin embargo, cuando llega, no produce nada de lo que parecía que iba a producir. No tiene el poder suficiente, no tiene la experticia. Y fíjese cómo están las encuestas y cómo crece la derecha nuevamente en Chile a poco andar. Es decir, fíjate vos cómo a veces determinado discurso de más izquierda termina jugando a la derecha, dándole el pasto a la derecha. Es decir, los procesos de América Latina tienen que ser serios, responsables, construidos con consenso y de mediano y largo plazo. Las soluciones mágicas no existen, ni de ley ni del populismo. Entonces, lo vemos cuando llegan al gobierno, el vacío de poder que tienen y la falta de fuerza para implementar esas políticas que prometen. bien. Marcelo, te agradezco muchísimo habernos brindado estos minutos. Han sido bastante esclarecedora la explicación con respecto al modelo político argentino y también acerca de cómo estamos empezando este proceso eleccionario en este gran país que, como tú dices, es muy rico, pero el problema tiene que ver con políticas a largo plazo y también creo que mucho con gestión, ¿no? Digamos, se necesita una buena gestión, se tiene que administrar bien las cosas. No solamente basta con que haya dinero, sino hay que saber aprovecharlo productivamente, Totalmente. además. El gasto tiene que ser un gasto productivo, creo yo, más allá del tema social, que también es importante, pero si no se invierte en desarrollo productivo, no se avanza. Totalmente. Es como una familia que nunca administró dinero, que no tuvo grandes ingresos y se saca una lotería todos los fines de año. ¿Qué hace? La despilfarra. Y se compra el auto, el Lamborghini, ¿no? Pero no tiene Gasta. ni agua ni desagüe en casa, ¿no?
Eso es lo que suele pasar. He estado con Marcelo García. Marcelo es abogado, docente, dirigente de la Unión Cívica Radical, miembro de COPAL y de la Internacional Socialista. Muchas gracias, Marcelo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, José, y saludo a toda tu audiencia. A disposición. Gracias.